Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos haciendo esta transmisión en vivo por Facebook Live. Mi nombre es Mariano Pacheco. Aquí estamos transmitiendo por Profanas Palabras. No, ya me agarraron ganas de hacer radio otra vez. Se extraña un poquito ahí la cuestión de micrófonos, consolas y la transmisión en vivo. En este caso no es radial, sino por esta red social, aprovechando un poco esta semana en la que desde hace ya casi 2 décadas venimos realizando cada año jornadas previas al 26 de junio, que es en realidad el día que se conmemora la masacre de Avellaneda, aquella movilización sobre Puente Pueyrredón y otros accesos a la ciudad de Buenos Aires y otros puntos de la Argentina, que fue reprimida por el entonces presidente interino Eduardo Duhalde a través de un operativo de fuerzas conjuntas de seguridad del Estado, y allí hirieron a una treintena de personas y asesinaron a nuestros compañeros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Aquí escuchábamos entonces Atravesando todo límite. Con esta canción de Hermética comenzamos esta actividad. Guerrero implacable, Darío Santillán, uno de los escuchas como tantos y como tantas de esa banda del metal argentino que tanto marcó a nuestra generación. Quise comenzar esta actividad pasando la que fue una de sus canciones preferidas para referirme a esta actividad centrada un poco en reivindicar la figura de Darío y Maxi, pero también hacer alguna conversación sobre las juventudes militantes en el entresiglo. Así hemos titulado esta actividad sobre políticas de la amistad. En mi caso, bueno, no he conocido a Maximiliano Costecchi, solo he tenido las referencias de relatos, cosas que he escuchado o visto en algún video, así que sobre todo voy a referirme a Darío Santillán, con quien sí compartí un tramo de militancia y de actividades y también de amistad. Monchi Villalba, genio Mariano, gracias Monchi. Bueno, antes de arrancar la actividad propiamente dicha, aprovecho para decir que quienes quieran también ir dejando sus comentarios, saludos, desde donde se están comunicando, para tratar de hacer de esta actividad lo más dialogada, lo más conversada posible, a pesar de la unidireccionalidad del formato del Facebook Live, que no permite que ustedes puedan aparecer en imagen y hablar e intercambiar, pero sí pueden dejar comentarios y preguntas si quieren, como para que hagamos de esto también una especie de charla, debate, como es tan común en las militancias. Bueno, además de Monchi, Pepi Cienfuegos, buenas tardes, saludos desde Mardel. Bueno, un abrazo Pepi. Bernarda Ballesteros, hola, buenas tardes desde Tandil. Daniela Castellano, mi amiga personal y compañera de lucha y de andanzas, también desde Claypole. Vamos Peti, gracias. ¿Hace cuánto no me dicen Peti? Bueno, gracias Daniela. Entonces vamos a tratar de ir leyendo los comentarios, la gente que se va conectando, y también quienes quieran y puedan, como decíamos, se animen a dejar comentarios, intervenciones o alguna pregunta que quieran hacer y yo pueda responder. Escuchábamos entonces Atravesando todo límite, canción de Hermética, y en este primer tramo
de la charla me gustaría hacer referencia a la importancia que la música tuvo para canalizar muchas rebeldías militantes que en ese entonces no se entendían como militantes, sino quizás como simples rebeldías, pero como el camino de la música, de los recitales, de los fanzines, de las ferias autogestivas fue llevando a muchas pibas y pibes, sobre todo en zonas como el conurbano bonaerense, a politizarse, a ir tramando actividades, pensamientos críticos y luego ir volcándose a una militancia más estrictamente política, social o cultural. Bien, también Juan Herrero, saludos del Movimiento Campesino de Córdoba, Laura Caramés, abrazos desde San Clemente del Tuyú. Bueno, viene bien federal la cosa, y aquí vecino mío, Martín Rosende, desde la República de Quilmes. Entonces decía que Hermética fue de algún modo no solo una experiencia generacional que nos atravesó, sino en el caso singular, en el caso de la experiencia de mi vínculo con Darío, también fue de algún modo la banda que tuvimos en común. Darío era un año más chico que yo, así que no llegó a verla. En mi caso, raspando, llegué a ese último recital en Obras Sanitarias, pero ambos compartimos no solo la pasión por Hermética, sino también por aquellas bandas que de algún modo se abrieron, se conformaron a partir de la ruptura. Sí, por un lado Malón, como puede vérselo en algunas fotos, con buzo, remera, Darío de Malón, y también Almafuerte. Sí, ya sé, como dice el filósofo Panigasi, no me digan nada de Iorio, no hace falta que recordemos la actitud miserable que tuvo cuando mataron a Darío y a Maxi, y apareció Darío con un buzo de Hermética en fotos, y apareció una remera o un buzo, ahora ya no me acuerdo si de Malón, de Almafuerte, de Hermética o de alguna banda del metal argentino, y Iorio dijo: yo con esos zurditos no tengo nada que ver. Obviamente, en los últimos años, la cantidad de derrapes del fundador emblemático del metal argentino no dejan lugar a dudas de la distancia que desde aquí queremos sostener con su persona, pero no así con el legado de su obra, sobre todo de B8, Hermética y los primeros tramos de Almafuerte. Bueno, no sé cómo se escuchará, todo acá muy rudimentario en medio de esta cuarentena por el COVID-19, una compu y un celular. Estaba pasando de fondo Luzbelito, de algún modo para seguir este primer tramo de conversación sobre la música, un poco como contamos con Juan Rey y Ariel Hendler en El militante que puso el cuerpo, la biografía que escribimos de Darío Santillán. Un poco ese entramado musical fue el que fue gestando amistades, camaraderías, compañerismo, y decía, Hermética es la banda que compartíamos en común con Darío. Luzbelito fue el disco que descubrí en su casa en Don Orione, en el departamento allí en Claypole, porque bueno, Darío venía de un palo también que rescataba mucho del rock nacional, a diferencia de mi caso, que venía más del palo del pan rock y del vínculo con el metal. Allí en su casa escuché Los Redondos, quizás por primera vez, si bien alguna vez lo había escuchado en algún lado o en algún programa de radio, pero ahí realmente escuché por primera vez Los Redondos, y en mi caso le convidé a Darío estas canciones. Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre: Rosita.
Bien, estamos escuchando Los Ladrones, ese emblemático tema, esa canción que hizo Juan Tata Cedrón con su cuarteto en base a las poesías de Raúl González Tunión. Con esto, bueno, no sé si se estará escuchando bien, compartir brevemente algunos momentos musicales para recordar a Darío y a Maxi, de 18 años, de la masacre de Avellaneda. Para, bueno, poner de relieve la experiencia también que implicó para las juventudes militantes del entresiglo toda la cuestión de la música, la del metal, la del rock, pero también aquella que nos legaron las generaciones anteriores. Y a partir de eso quisiera hacer algunos comentarios sobre este vínculo entre juventudes militantes y las generaciones que nos antecedieron, pero antes no quería dejar de mencionar que aquí sigue conectándose gente, comentando. Y recordar que este video va a quedar grabado en el muro de mi Facebook, por si alguien lo engancha empezado y luego lo quiere ver o compartir. Ana Clara, buenas Mariano, muy bueno lo que decís, claro, los redondos también nos marcaron, por supuesto. Abrazo desde Bursaco. Ana Clara, Diego el ruso Urman manda su banderita argentina y sus dedos en B para mandar el saludo. Ariel Bernal. ¿Quién más anda por ahí? El Pelado Rodríguez, mi ex vecino, amigo y compañero, que estaba escribiendo desde la ciudad del Tajamar, allí Altagracia, en Córdoba. Carlos Montaigne, saludos Mariano. Bueno, quizás me he pasado algún comentario más, pero en general la gente que se fue conectando y dejando sus saludos y comentarios, aquí lo fuimos enunciando. Decía entonces que así como Hermética fue la pasión compartida que tuvimos con Darío y Los Redondos, aquello que yo escuché en su departamento de Don Orione, y el Cuarteto Cedrón, la banda que le compartí en su momento, y que él también de algún modo fue vinculando con las lecturas de literatura que tanto nos apasionaron en aquellos años. Decía entonces que las juventudes militantes del entresiglo tuvimos una relación fundamental con las generaciones que nos antecedieron y en todo lo que implicó el intercambio de música, de películas y también de libros. En ese sentido no quería dejar de mencionar, más allá de que ya hemos dejado registro en la biografía El militante que puso el cuerpo de Darío Santillán, en mi primer libro, De Cutralcó a Puente Pueyrredón, una genealogía de los movimientos de trabajadores desocupados. Ese registro ya está escrito, pero volver a reiterar en esta comunicación audiovisual el rol que tuvieron algunas personas más grandes que nosotros, y fundamentalmente el rol que tuvieron maestros, maestras, profesores y profesoras en de algún modo orientar esas inquietudes de aquellas generaciones que crecimos en pleno menemismo, ¿no? En ese sentido hablaba de Cedrón, hablaba de Tunión, y no puedo sino mencionar la figura de Andrea Gallegos, docente de literatura de Darío, tía, digamos, adoptada, en mi caso, tía de una gran amiga de aquí de Quilmes, que fue un poco quien nos puso en contacto. Ella también, lectora de poesía de Tunión, y la figura de Cacho, compañero que nos formó a muchos de nosotros en aquellos años, no solo políticamente, no solo en teoría crítica, sino también en esto de orientar por dónde buscar música, películas, libros y lo que pudiera circular en ese entonces. Como decía, en esta actividad intentaremos hacer algo lo más conversado que podamos, con lo cual les invito a que, si quieren dejar alguna pregunta para que luego pueda contestar y seguir el diálogo, o si quieren dejar algún comentario, si hay alguien allí conectado que quiera sumar también alguna anécdota o vivencia de aquellos tiempos, si han conocido a Darío. Siempre los relatos que circulan por abajo en nuestro pueblo ayudan a construir una política de la memoria más anclada a la perspectiva de las luchas. Bueno, mi amiga Mabel Bellucci también deja sus saludos desde la ciudad de Buenos Aires. Damián Rojas, compañero, amigo desde Córdoba. Juan Martín Comerio, hola compa. Regina Hernández, saludos desde México. Ya no es solo federal de la Argentina, sino también que tenemos aquí la presencia latinoamericana.
Para cerrar entonces este primer tramo musical, vamos a seguir un poco después de Hermética, Los Redondos y el Cuarteto Cedrón con esta canción. Uy, me equivoqué. No. Algunos de ustedes quizás pensaron que hubo un error después de Hermética y Los Redondos y esa cosa un poco más rara que fue el Cuarteto Cedrón. Viene aquí Mozart. Y no me equivoqué. De algún modo la película Amadeus fue una de las también excusas para largas charlas de tardes y de noches con Darío, mate, cerveza de por medio, porque no solo era una película que lo había flasheado, ¿no? Como se suele decir, y a partir de eso solía también escuchar algunas cuestiones de música clásica, sino que lejos de lo que comúnmente sucedía con muchos de nosotros, que era tratar de agarrar una viola o agarrar un bajo para empezar a hacer un poco de música, Darío quería tocar el piano. Así como lo escuchan, Darío Santillán, un pibe de familia proletaria de Don Orione, del fondo de Claypole, quería tocar el piano, y así fue como durante algún tiempo insistió, hasta que luego las condiciones materiales de existencia y otras inquietudes en su vida lo fueron alejando de esa pasión por la música, y en particular por la música clásica, como puede sonar con Amadeus. Bien, seguimos con esta transmisión de Facebook Live en vivo ahora a 18 años de la masacre de Avellaneda, que se conmemoran el próximo viernes 26 de junio, asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Esta actividad que hemos dado en llamar Políticas de la Amistad para tratar de indagar en las militancias del entresiglo. Empezamos con la música y seguiremos ahora comentando algunas cuestiones respecto de los libros, algo dijimos de las películas y también de la militancia específica que luego comenzará Darío. No quería dejar de leer los comentarios que siguen llegando. Muchas gracias por comentar. Es una forma también de no sentirse solo aquí hablando así medio colifa ante un celular, sino sentir que estamos tratando de generar algún diálogo, conversación, un intercambio en medio de esta cuarentena, ¿sí?, que estamos viviendo por el COVID. Nos quedamos un poco en casa tratando de cuidarnos un poco colectiva, comunitariamente. Ana Clara, bichos raros, no. Bochos quise decir. Bueno, bien. Virginia Manzano, hola Mariano, gracias por la charla, algo parecido a lo que te consultan otros compañeros. Más allá de las influencias de Cedrón, tu unión, contanos más de los profes. Andrea, sus luchas en ese momento, sus pedagogías afectivas y políticas. Bueno, Virginia Manzano, que evidentemente trabaja estos temas, aquí mete ya una pregunta pujante, la voy a copiar. Aquí estoy con la computadora, al Word, para retomarla entonces en un ratito y que no se pierda en el fragor de hacer mate, hablar y ver y leer los mensajes. Ana Clara vuelve con otro mensaje, dice: recién pensaba que la temática de este vivo ayuda a entender que Darío, Maxi y otros no solo fueron tremendos bichos militantes, sino que también eran pibas como muchos. Es ir en contra de eso, de que los militantes somos extraterrestres, aunque algo sí, bueno, un poquito sí, Ana Clara, la verdad, pero está bien, que lo único que hace es alejarnos de ellos. No sé si me explico en la idea, sí, por supuesto, no sé si me explico, no sé si me entiendo. Decía el viejo Chacho, un militante del PRT-ERP, con quien también tuvimos vínculos en aquellos años 90, lo metíamos al viejo en cualquier lado, en una piecita, en una casa, para que nos contara sus andanzas. Allí con Mario Roberto, como le decía con mucho respeto a el Roby Santucho, comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Pablo Charras, desde Córdoba, ¿cómo
veían ustedes en Buenos Aires el Cuarteto de Córdoba. Me mató acá, ¿eh? Bueno, lo voy a anotar también, después hacemos una referencia a esta pregunta. Virginia Manzano, ya leí el mensaje, creo que había algunos comentarios más. Y luego quisiera compartir con ustedes, muy breve, la lectura de 2 extractos de los 2 libros a partir de los cuales abordo un poco estos años que estoy comentando, de Cutralcó a Puente Pueyrredón, mi primer libro publicado en 2010 por editorial El Colectivo, y la biografía de Darío, el militante que puso el cuerpo, que escribimos junto con Ariel Hendler y Juan Rey y publicamos en el año 2012. Bien, creo que me perdí en algún mensaje. Sabrán disculpar si alguien comentó y no lo leí, pero por ahora no estoy viendo algún otro que no haya leído. Bien, quisiera ahora leerles brevemente cómo conocí a Darío. Un extracto que circuló en Facebook un poco convocando a esta actividad, pero quizás por si no lo leyeron, compartirlo ahora brevemente. El texto, publicado en 2010, editorial El Colectivo, en el libro De Cutralcó a Puente Pueyrredón, dice así: fue algo extraña la forma en que conocí a Darío. Fue un 24 de marzo. Me encontraba entonces en plena organización de una radio abierta. La plaza que se encuentra frente a la estación de trenes de Quilmes comenzaba a decorarse con banderas. Observé a un muchacho barbado con un buzo del grupo de heavy metal Hermética dar vueltas por el lugar. Tras unos breves minutos se sentó solo en un costado de la plaza. Voy a conectar los auriculares porque tengo mejor audio, me parece, por acá. Bien, entonces, tal vez porque era uno de los más grandes del grupo, en mi caso, aunque tenía apenas 17 años, o quizás porque era el más caradura, el que asumía las tareas públicas, entre comillas, me acerqué hasta el muchacho y le tendí un volante. Al instante comencé a contarle que éramos de la agrupación 11 de Julio, que estaba por comenzar una actividad. En cuanto me puse a comentarle el significado político que para nosotros tenía aquel día, él me cortó y me dijo: sí, ya sé, yo vengo a la actividad. Por supuesto quedé perplejo, es que casi nunca alguien desconocido se acercaba a una actividad, pero directamente duro me quedé cuando agregó: lo estoy buscando a Mariano Pacheco. Claro, me buscaba a mí, pero ¿por qué? ¿De dónde me conocía? Antes de que llegara a preguntarle algo, él se adelantó y me aclaró el panorama. Soy Darío Santillán, alumno de Andrea Gallegos. Eso fue en 1998. Años más tarde, relacioné esa anécdota con La insoportable levedad del ser, la novela de Milan Kundera. Claro que cuando la leí, su teoría de las casualidades me pareció un poco exagerada. Sin embargo, al comenzar a recordar mis primeros encuentros con Darío, por cierto que esas actividades fueron las primeras en las que participó políticamente, ya no consideré de igual manera las posiciones del autor checo, debido en gran parte a la cadena de casualidades que me llevaron a conocerlo y compartir luego con él un camino común de militancia. Como les comentaba, parte de ese camino, ese recorrido, tiene que ver un poco con esta anécdota que mencionaba de que Andrea era la tía de una amiga mía y me había ayudado a prepararme en literatura porque, en el caso de muchos de nosotros nos llevábamos muchas materias en diciembre, varias en marzo, mi amiga Aguada facilitó el contacto con su tía Andrea para que me preparara en literatura y ella tenía como alumno a Darío Santillán, un pibe que veía inquieto y a quien ayudó de algún modo a orientar sus lecturas, su música, su búsqueda de avidez por conocer la historia y los procesos políticos, y fue así como terminé en contacto en esa actividad el 24 de marzo
de 1998 en esas típicas radios abiertas que hacíamos con la agrupación 11 de julio frente a la estación de Quilmes, ahí sobre la plaza, un poco retomando esta idea de la lucha que sosteníamos entre las militancias que estábamos dando nuestros primeros pasos en los años 90 y quienes nos habían antecedido. También mencioné la figura fundamental y clave para nosotros de Cacho, y aprovecho para mandarle un saludo, que veo que allí está saludando ahora conectado. Entonces, de algún modo, 24 de marzo, 22 de agosto, por Trelew, 1972, los fusilamientos de la denominada Revolución Argentina. El 16 de septiembre, la noche de 1976, que secuestraron pibas y pibas de la ciudad de La Plata, activistas de los colegios secundarios, y alguna que otra fecha más emblemática, eran motivo para que realizáramos ese tipo de actividades. Bien, un poco entonces, como les decía, ese fue el contexto de inicio de la militancia de Darío en una experiencia como la agrupación 11 de julio. Así que quiero aprovechar ahora para leerles brevemente un extracto de un capítulo de El militante que puso el cuerpo, la biografía de Darío Santillán, que se titula precisamente La agrupación 11 de julio. Dice así: para cuando Darío comenzó a participar a mediados de 1998, la agrupación ya llevaba casi 2 años de existencia. Había surgido una tarde cualquiera cuando Mariano y Eduardo, sentados en la escalinata de la Galería Colón de Quilmes, y luego de un rato de intentar encontrar un nombre creativo, se hartaron y dijeron: más sí, pongámosle la fecha del día de hoy. ¿Qué día es? 11 de julio. Bueno, pongámosle agrupación estudiantil 11 de julio. Pocos días antes se había producido en Cutralcó el primer gran levantamiento popular bajo el gobierno de Carlos Menem, y salieron a pintar con aerosol en las paredes de Quilmes y San Francisco Solano la consigna: todos somos Cutralcó. No firmaban, pero todos eran integrantes del movimiento La Patria Vencerá, el MPV. Mariano y Eduardo eran los únicos 2 adolescentes de esa pequeña organización de militantes que provenían, la mayoría, de la agrupación Descamisados del peronismo revolucionario. Ya no se asumían peronistas, entendían que aquel movimiento histórico debía ser superado, sobre todo a partir de la versión menemista del peronismo. Proponían, en cambio, la construcción de una identidad superadora que anclara en la tradición del nacionalismo popular revolucionario, pero incorporando militancias de izquierda y análisis marxistas de la realidad. Con inserción, sobre todo en Quilmes y Avellaneda, el MPV, este movimiento La Patria Vencerá, al que también se incorporó Darío Santillán luego de algún tiempo en la agrupación 11 de julio, tenía trabajos, como decíamos, sobre todo en Quilmes y Avellaneda y en otros lugares de la zona oeste del Gran Buenos Aires, y a partir del segundo mandato menemista se había propuesto impulsar distintos trabajos barriales, desarrollar frentes de masas de la organización que intentaran encauzar las propuestas vecinales en torno al eje de la desocupación, una reivindicación a la que ya visualizaban con un gran potencial de confrontación contra el gobierno. Cuando en 1996, casi por casualidad, Mariano y Eduardo se acercaron cada uno por su lado al MPV, sus militantes les aconsejaron que armaran una agrupación con jóvenes de su misma edad para desarrollar actividades vinculadas con la vida en el colegio secundario y otras inquietudes de los jóvenes de la época. Así fue como Darío se suma a participar en la agrupación 11 de julio y luego, en ese esquema un poco setentista, ¿no?, de frentes de masas y organización de cuadros, Darío se suma al frente de masas de la agrupación de jóvenes y luego se incorpora a la estructura de cuadros del movimiento La Patria Vencerá.
Esa experiencia, de algún modo, junto con grupos como el Movimiento Teresa Rodríguez, impulsaron lo que fue la movilización del 1 de mayo de 1996 a Plaza de Mayo, reivindicando la figura del trabajador desocupado, en los que fueron los primeros intentos de organización de lo que luego se conocería como el movimiento piquetero. También estaban inquietudes que circulaban, obviamente, hacer una revista. Publicamos esa especie de fanzine titulado Grito de Estudiantes. Luego, cuando nos vinculamos a las comunidades eclesiales de base, publicamos un suplemento que se tituló Carlos Mujica, y también para trabajar cuestiones culturales, el Ronia Beckerman, en homenaje al militante montonero de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, Eduardo Ronia Beckerman. Cuando decimos revista o fanzine, a esta altura de tanta tecnología circulando suena muy pretencioso. Obviamente eran hojas dobladas con fotocopias, cosas escritas un poco a mano, cosas recortadas y pegadas con plasticola, y alguna colaboración que nos hacía llegar alguna nota tipiada en computadora, que era luego una impresión recortada también con tijera y pegada sobre esos papeles, que fotocopiados daban como resultado una revista. También hacíamos programas de radio, por ejemplo, ¿no? Aquí con el negro Fabio González de Quilmes, La Patria Rockera, ¿sí? Con Nico, con Willy, que anda creo que por ahí también conectado, pintadas, ¿no? En aerosol, con ferrite, un poco para rescatar esa mística militante frente a los aparatos devenidos empresariales de la clase política, que pagaban gente para que hiciera pintadas. Nosotros agarrábamos los tachos, los rollos, los palos de escoba, el ferrite, la cal, y salíamos así al hombro cantando a pintar paredes por las noches de Quilmes. Un poco esa es la experiencia previa entonces en la que Darío se ve involucrado antes de él mismo formar parte de los movimientos de trabajadores desocupados que va a fundar en su propio barrio, Don Orione, en Claypole, que luego será parte de la experiencia del MTD de Almirante Brown. Esa es un poco la historia ya más conocida. Luego Darío se va a ir a Lanús, va a participar de toma de tierras, va a armar o participar de la experiencia de la bloquera, y allí encontrará sus últimos días de militancia. Bien, antes de avanzar me voy a servir otro mate y voy a leer un poco los mensajes de la gente que fue sumando también sus preguntas o comentarios para esta actividad de homenaje a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán a 18 años de sus asesinatos. Marcos Ariel Taraborelli. Mariano, ¿cuáles eran los referentes del MPB? ¿En qué frentes militaban? Bien, voy a ir anotando todas las preguntas y ahora vamos a ir respondiendo. Andrea Gallego se ha comunicado, así que está conectada, hemos hablado de ella. Qué lindo recordar nuestras charlas con Darío. Juancito Caminador. ¿Fueron contemporáneos al surgimiento de Hijos? Entiendo. ¿Tuvieron contacto o intervenciones con esos compañeros? Bien. Bueno, ya que estoy, puedo empezar a responder algunas preguntas antes de seguir avanzando. Uy, se me chanfrió el celular acá. Precariado en acción también para las cuestiones digitales. Estamos aquí con un poco de algunas situaciones de precariedad para la transmisión, pero sepan entender, esto es también a fuerza de militancia. Bien, a ver si hay otra pregunta más. Sí, Jorge Boitovich. Buenas tardes a todos. Gracias, Mariano, por la charla. Mi duda es, si ya no estuvo en la reseña y el querido Willy, lo mencioné creo que recién, seguramente el comentario era previo. Obviamente, Nicolás, siempre le digo Willy, yo obviamente fue parte de esta experiencia, así como de parte mía se incorporó a la agrupación 11 de julio Darío Santillán, de parte de Eduardo, si mal no recuerdo, se incorporó Nico,
que fue uno de los primeros integrantes de la agrupación 11 de Julio y uno de los primeros militantes jóvenes del movimiento La Patria Vencerá. Aprovecho, ¿quiénes eran los referentes? Bueno, la verdad es que no teníamos muchos referentes públicos, entre otras cosas porque éramos un pequeño grupo, otras por una historia que ya contaron en otro libro de una manera brillante Carlos Sassoni y Joe Cornejo, que se llama Resistir y Vencer, porque eran momentos todavía de transición entre lo que había sido una especie de etos setentista de la militancia y un etos más ligado a los movimientos sociales, con lo cual algunas agrupaciones no eran del todo públicas. No vamos a hacer ahora en un Facebook Live demasiadas aclaraciones al respecto. Alguna vez podremos, quienes quieran seguir estas charlas personalmente, en espacios no filmados ni grabados, pero en nuestro caso las agrupaciones no eran del todo vinculadas, los frentes de masas, con la organización, con lo cual no tenía el MPB figuras públicas. De hecho, bueno, ya me desvío un poco de tema, pero vale para ver los contrapuntos tecnológicos. Para que se den una idea, mi incorporación al MPB en 1996 se produce a partir de una carta que escribo en puño y letra y mando a una casilla de correo anónima, a partir de la cual alguien la lee y luego se pone en contacto conmigo. Bueno, como verán, no había ni Facebook, Instagram, Twitter, Gmail, blog, Fotolog, ni WhatsApp, ni nada de eso. A puño y letra y a contactos eran de algún modo las formas de generar los encuentros en espacios incluso que ya no existen más. Hacía referencia a la plaza de Quilmes, enfrente está de la estación. Hoy en día ya no sé bien qué hay, el otro día pasé por ahí, creo que una casa de música o una casa de comida. Estaba el Bar Oriente, emblemático durante muchos años, y allí era lugar de cita y de encuentro entre militancias. De algunos compañeros y compañeras de aquella experiencia del movimiento La Patria Vencerá, quizás en los últimos años sí han logrado algún nivel de visibilidad pública, no sé si de todos me acuerdo los nombres. Están, bueno, Claudio Funes y el Tiburón en Avellaneda, con el Gallego, orador del acto del 1 de mayo del 96 en Plaza de Mayo, el Negro Fabio aquí en Quilmes, el Cholo también en la provincia de Buenos Aires, y Pablo Vera, en general, de los que éramos de aquí de la zona sur. Marcos Ariel Taborelli dice: soy el Tano de Córdoba. En un momento que mencionabas a Cacho, flasheé que era Cacho el Cadri. No, es un compañero aquí de Quilmes. Si bien a Cacho el Cadri también lo conocimos, en algunas movilizaciones contra el menemismo lo hemos cruzado en Plaza de Mayo y como caraduras que éramos, nos acercamos a hablar. Breve anécdota, creo que esa tarde también estaba Darío en Plaza de Mayo. Recuerdo que acercamos un documento que habíamos escrito de la agrupación 11 de Julio, que comenzaba con un subtítulo que decía Análisis de coyuntura. Y me acuerdo que el Cacho el Cadri me abrazó y un poco emocionado le comentó un compañero que tenía al lado: una semillita dejamos, mirá estos pibes, no, estos pendejos creo que dijo, mirá estos pendejos cómo siguen la jerga que nosotros usábamos. Así que Cacho el Cadri emblemático para nosotros, porque comentaba un poco de las películas, no solo de los discos o los cassettes más bien y los libros que circulaban. Por aquellos años salió la película Cazadores de Utopía, que recuerdo que en algunos momentos repetíamos diálogos de memoria. Habíamos visto tantas veces esa película de más de 2 horas que sabíamos algunos de los diálogos, intervenciones de memoria, porque era uno de los materiales fundamentales para revisitar la experiencia de los 70. Preguntaban por la experiencia de hijos. Era una experiencia que conocíamos, pero no teníamos un contacto muy fluido. Creo que porque en Quilmes, si mal no recuerdo, en aquellos años no hubo agrupamiento hijos, pero sí alguna vez creo que participamos de algún scratch, algún represor, y por supuesto eran parte de ese torrente de experiencias que comenzaban a surgir
de ese protagonismo juvenil de militancias del entresiglo, ¿no? Las militancias territoriales, las militancias culturales, de los colegios secundarios, como en nuestro caso, y también, por supuesto, la de hijos. Dice Regina Hernández, ¿tomaron en algún momento como referencia el EZLN? Sí, por supuesto. Referencia fundamental. Como para comentar algunas cuestiones de contexto y establecer esta conversación online que estamos tratando de tener. Así como Cutralcó era la referencia fundamental contemporánea de la lucha en la Argentina y años anteriores había sido el Santiagazo, al que después Ataque 77 le dedica una canción. Santiago no duerme más la siesta. A ver si está por acá. Las referencias internacionales que teníamos pasaban fundamentalmente por el zapatismo en México, el IRA en Irlanda, la ETA en el País Vasco, la FARC en Colombia y algo de las luchas antiglobalización en el primer mundo que empiezan a darse en esos momentos. Pero la más cercana fundamentalmente es la del EZLN, mi último libro publicado el año pasado por Editorial 40 Ríos, Desde abajo y a la izquierda, Movimientos sociales, autonomía y militancias populares, comienza justamente haciendo referencia a que, así como el historiador británico Eric Hobsbawm habla del siglo XX corto y sitúa la revolución bolchevique de 1917 en Rusia como un elemento fundamental de inicio de siglo, para nosotros el siglo XXI comenzó el 1 de enero de 1994 por el alzamiento zapatista que viene a decirle no al nuevo orden mundial, que viene a esbozar un grito de dignidad frente a todo ese reordenamiento que se planteaba tras la caída del muro de Berlín. Bien, estoy viendo si hay algún otro mensaje que quizás me haya pasado por alto. Sí, aquí Eugenia. A ver. Bueno, disculpen si se me pasa alguno, lo que pasa es que el Facebook va tirando para abajo y me está costando leer algunos que se me pasaron. Voy a retomar algunas de las preguntas, comentarios que había. ¿Cómo veían ustedes desde Buenos Aires el Cuarteto de Córdoba? Y casi no lo veíamos, algo lo escuchábamos, no en mi caso, creo que menos en el de Darío. En algo que creo que fue común aparte de nuestra franja etaria y militante, que es que escuchábamos rock, punk, mucho pan rock, ¿no? Flema, Sin Ley de aquí de Quilmes, algo de rock, Los Redondos, Sumo, obviamente, las bandas que comenzaban a emerger, Los Piojos, Caballeros de la Quema, ¿no? Más en el palo del rock y después de metal, ¿no? Hermética, el más fuerte, Malón. Y la cumbia y el cuarteto funcionaban como para las fiestas. Darío era un patadura, siempre se acuerdan quienes lo conocieron, que lo cargaban con una canción de una, creo que era Santa Revuelta, una banda de aquellos años, más militante, que decía yo no soy Robocop, soy un ser humano. Y bueno, el gaste era declarado para Darío porque Darío era un patadura. Yo no voy a decir nada porque durante muchos años fui compañero de patadurez de Darío, con una gran incapacidad para bailar, pero en general en las juntadas, en los festines del conurbano, por la noche se armaba cumbia y cuarteto, que llegó acá más que por la mona, por Rodrigo, ¿no? Que fue un poco como el efecto, creo que más comercial, que trascendió la provincia de Córdoba. Bien, también preguntaban, hacían una acotación de contar un poco más sobre los profes como Andrea, sus luchas en ese momento, sus pedagogías afectivas y políticas. Bien, respecto de los profes, lo que decía, ¿no? Sí, Santa Revuelta, dice Monchi. Gracias, Monchi, estaba con duda.
Maxi Sobral, che, ¿y el fútbol? ¿Iban a la cancha o jugaban a la pelota o miraban partidos? Bueno, me están haciendo pasar vergüenza. Ya dije lo de la cumbia y el cuarteto, que éramos unos pataduras. Ahora tengo que confesar que tanto Darío como yo, cero fútbol. Pero quiero hacer una aclaración, por las dudas, para que nadie se tiente en hacer algún comentario de típico los zurdos antipopulares. Tanto en el caso de Darío como mío no había una cuestión ideológica del tipo el fútbol embrutece a la gente o cosas por el estilo, ¿no? Sino que era una simple cuestión de intereses. No nos pintaba mucho ni mirar fútbol ni... No, dice Maxo Sobra, sí, te desilusiono, no le dábamos pelota al fútbol. Le dábamos pelota más a las películas, la música, la juntada en la esquina, la lectura. No sé si Darío de más chico, creo que sí, ya no recuerdo porque lo escribimos en la biografía, pero ahora no lo tengo presente. Creo que ha jugado, yo también jugaba en un club y en mi caso sí, previo a la militancia tuve mis andanzas por la cancha de Quilmes. Justamente la otra noche escribí un relato para mi próximo libro que se llama 2001 Odisea en el conurbano, que son relatos un poco de aquellos años, sobre lo que implicaba las idas a la cancha de Quilmes siempre para entrar gratis en el segundo tiempo, ¿no? Era como un poco a partir, en el caso de Quilmes, Darío era de Claypole igual, pero en el caso de Quilmes porque la banda que parábamos en los videos de Alsina y San Martín, estábamos muy vinculados a la banda de pan rock Sin Ley, que le cantó una canción a la hinchada de Quilmes, y además por allí paraba el Huevito Sin Ley, ¿no? Que era un amigo, un personaje que era seguidor de Sin Ley y barra de Quilmes, digamos. Entonces, bueno, un poco a partir de esos cruces tuvimos algún tiempo de ir a la cancha al segundo tiempo, pero más que por pasión de fútbol, por pasión de tablón. Bien, voy a entonces ahora contestar la pregunta esta sobre los profes, las pedagogías afectivas y políticas y las luchas de ese momento. De los profes algo dije, había algunos profesores y profesoras que también no tenían, digamos, una distancia de edad tan grande, ¿no? Es decir, eran profes jóvenes. En algunos de sus casos habían militado alguna vez en los 80, entonces de algún modo fueron grandes facilitadores, ¿no? Para esto que decía, no había internet. Entonces libros se buscaban en una biblioteca popular o se buscaban en la casa de alguien que a uno le prestara. En general, familias trabajadoras de clase media baja no poseíamos grandes bibliotecas en nuestras casas. Entonces, bueno, esas eran las formas de leer, ir a una biblioteca popular o alguien más grande que te recomendara algo. En ese sentido, la formación integral de aquellos años, como decía, involucró mucho la parte cultural, no solo de leer sobre historia y política, sino también la música, el cine, la literatura, ¿sí? Respecto de las luchas de ese momento fundamentalmente fueron algunas de las que mencionamos. Las luchas contra la ley federal y la ley superior de educación, la lucha de los organismos de derechos humanos, sobre todo reactualizadas con la agrupación Hijos, a la histórica lucha de madres y abuelas, en algunos casos las tomas de tierra para construir viviendas, y luego lo que se fue conformando como una lucha de un frentismo común frente al menemismo, ¿no? Como ese gran enemigo de, cómo se iba confluyendo toda esa lucha que nacía fragmentada, producto de una fragmentación de la sociedad neoliberal que habíamos heredado de la dictadura y se profundizaba con el menemismo, se fueron poco a poco nucleando todas esas peleas en jornadas nacionales de lucha, algunas incluyendo al sindicalismo. Recordemos que también nace por esos años la CTA. La corriente clasista y combativa tenía la figura del perro Santillán fundamentalmente en Jujuy, y a través de Hugo Moyano con camioneros toda la experiencia del MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, que era un poco la corriente de la CGT que trataba de tener un contrapeso frente a la CGT más
claramente menemista. Las pedagogías afectivas y políticas fueron de transición, me parece, en aquellos años. Había un ethos muy setentista presente en los años 90, que luego va a ir cambiando por un ethos más ligado a las pedagogías afectivas y políticas más ligadas a los movimientos sociales ya del nuevo siglo, ¿no? Todo lo que implica diciembre del 2001 es un poco el símbolo de todo ese recorrido que tiene más que ver quizás con el año 2000, 2001, 2002, hasta 2003, mediados de 2004, pero en los 90, en el 98, 99 e incluso en los que veníamos de un tiempito antes, 96, 97, de algún modo primaba una pedagogía, un ethos militante muy ligado al setentismo. Bien, Yami Hurtado dice, eran muy chiquitos, estoy tratando de ver si puedo leer acá de la compu. Había un mensaje también de Mara y no sé si me pasé alguno más. Yami, eran muy chiquitos cuando empezaron a militar y con tanta conciencia social. Desde la adultez y más cuando se es padre, uno resignifica y se da cuenta los chicos que eran. Desde allí y viendo hacia atrás, que te hace sentir ese Mariano, ese Darío de 15, 16, 17 años, con tanta conciencia y compromiso. A mí me parecen gigantes. Bueno, Yami. No, la verdad es que me parece que justamente la idea era no pensarnos como excepcionales o gigantes. Creo que alguien había hecho una intervención en ese sentido, ¿no? Y quizás porque primaba ese ethos militante setentista de una generación que murió muy joven, ¿no? Que fue asesinada más bien siendo muy joven. Para nosotros no era tan atípico estar militando y tener entre 15 y 18 años o 20. Teniendo en cuenta que cuando mirábamos para atrás teníamos la misma edad que los pibes y las pibas de la noche de los lápices, éramos un poco más jóvenes que los fusilados en Trelew, ¿sí? Y que parte de esa generación que en los 70 se politizó y pasó a la lucha abierta. Quizás con el paso del tiempo, no solo de cada uno de nosotros, sino con lo que implicó el paso del tiempo en la sociedad en los últimos años, se nota más el contrapunto porque está esta dinámica de lo que alguna gente un poco en joda, un poco en serio, dice de nosotros ahora, los pendeviejos, ¿no? Los que tenemos 35, 38, 40, 45 y seguimos y usamos gorrito, All-Star, jean. Y cuando miramos para atrás a los 23 años, en décadas anteriores, uno miraba a las personas y ya eran recontraviejos, ¿no? Entonces hay algo de los últimos años, las últimas por lo menos 2 décadas, que ha hecho que haya como una especie de persistencia de un juvenilismo más allá de la edad, ¿no? Y el rock y muchas cuestiones hacen a eso. Entonces, bueno, yo mirando para atrás, lo que veo es que, bueno, que asumimos el compromiso que pudimos asumir teniendo la edad que teníamos. No sé si con tanta conciencia, quizás con mucha inconsciencia también, de riesgos inútiles que corrimos. No me refiero a la masacre de Avellaneda, que luego, si alguien quiere, podemos hacer un análisis de eso. Pero me refiero a cuestiones más de conflictos de baja intensidad en la cual corrimos riesgos de vida también, quizás un poco inútilmente, pero que tenía que ver con asumir de cuerpo entero la posición ideológica y política que decíamos sostener en el discurso. Luego lo que uno puede ver es la importancia de nuevo, no solo de los profes y las profes, como dijimos en el caso de Andrea Gallegos, sino también de personas que venían de la militancia. Mencioné a Cacho, el negro Fabio, en mi caso figura fundamental de mi formación, que se tomaron el tiempo y la dedicación incluso de formar uno a los militantes, ¿no? En un contexto muy desfavorable para nuestro pueblo, donde las organizaciones eran muy chicas y donde las agrupaciones de cuadros eran extremadamente reducidas, pero así y todo se tenía la paciencia, como en mi caso, recuerdo mañanas enteras de sábado de el negro Fabio González dedicándole parte de su vida, ya incluso él siendo padre,
a juntarse conmigo para discutir, para recomendarme lecturas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Cacho, juntar pequeños grupos militantes para pasar una mañana entera de sábado haciendo formación teórica. Creo que eso fue fundamental porque eso explica que luego Darío fue asesinado, pero cuando uno mira la mayoría de los casos de la gente que compartimos experiencias junto a él, estamos militando en distintos espacios. Ahí lo veo, Nicolás García lo está viendo, me marca aquí el celular, para quienes vienen conectados desde hace rato, era Nicolás García, a quien me refería cuando dije varias veces Willy, ¿no? Para mí será siempre Willy. En algo que decía, marca la continuidad, ¿no? Hoy en diferentes espacios, ahí está Willy en el Movimiento Evita, Grillo en Patria Grande, ¿no? Pablo, no sé por dónde, pero también en el Darío Santillán, ya de regreso en estas tierras desde hace un tiempo. Entonces uno mira y ve el panorama y casi toda la gente que militamos en los 90 estamos hoy en distintos espacios porque la realidad argentina ha hecho que nos posicionemos de distintos lugares y a mí en ese sentido me gusta siempre combatir el sectarismo, ¿no? Que hoy cada quien esté en la organización que cree más conveniente, eso no es lo importante es que están militando y que siguen sosteniendo banderas que hoy consideran que son más correctas sostenerlas en una sigla o en otra, pero siguen sosteniendo banderas. Entonces, eso me parece muy, muy importante, ¿no? Toda esa continuidad de historia de militancias que decía tuvo que ver con una formación muy fuerte de cuadros que tuvimos, y que hizo que tengamos de entrada una mirada de la historia, de la situación internacional, de la coyuntura nacional, que de algún modo marcó una perspectiva que hace que uno pueda sostener la militancia durante décadas, ¿no? En algo que quizás hoy sería interesante problematizar, como con mucho más medios a la mano, a veces las formaciones militantes son tan poco sustanciales, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros ahora para hacer con la gente más joven ese trabajo que los más grandes hicieron con nosotros, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos una dedicación para prestar oído a las inquietudes de la gente más joven, ¿no? Para aprender también de esa gente más joven que trae otras dinámicas y otras problemáticas, pero también para contar, para transmitir ese saber acumulado? Mariana Gerardi Davico, si no me equivoco, sos la negrita. Me pasa esto con los nombres en Facebook, aparecen con los nombres y apellidos y me confundo. Creo que sos vos la negrita, como Nicolás García es Willy. Recién me puedo sumar. Bueno, bienvenida. Si sos la negrita, estaba hablando hace un rato del MPB, el Movimiento La Patria Vencerá, y los compañeros que venían del peronismo y nos formaron a nosotros. Digo bien decir a nosotros porque en nuestro grupo prácticamente no había mujeres en la estructura de cuadros, sí en la agrupación 11 de julio había muchas chicas, creo que por allí estaba también conectada Daniela Castellano, de allá de Claypole, militante de Fierro también todo ese periodo, junto a nosotros con Darío. En el caso de la negrita, de otras compañeras y compañeros que venían más ligados al guevarismo, siento que tuvieron una experiencia similar. Si alguien está conectado y quiere comentar también puede hacerlo. Es decir, que más allá de si se llamaba MPB, Quebracho, Patria Libre o Juventud Guevarista, por nombrar los grupos que primero me vienen a la cabeza, lo que había era una fuerte formación de cuadros de los militantes jóvenes insertos en la lucha social. Entonces, el pibe, la piba, que daba apoyo escolar, que hacía un programa de radio, que tenía una revista cultural, que comenzaba a organizar un movimiento de trabajadores desocupados, que participaba en una toma de tierras o en una escrache de hijos, eran a su vez militancias que hacían un proceso de formación en teoría crítica, en historia, en análisis de coyuntura, pensando que lo que había que hacer era reponer en ese momento una situación de derrota muy profunda que nuestro pueblo había padecido, primero con la dictadura y luego con ese menemismo que comenzábamos a transitar.
Qué grandes Cacho y Fabio, enormes, dice Andrea Gallegos. Hugo Álvarez, abrazo militante desde el sur rebelde. Bueno, gracias Hugo desde la Patagonia. En esos cruces que siempre mencionamos. Hugo desde la Patagonia, de Neuquén, donde Zapac es un apellido emblemático para muchas de ustedes y de ustedes seguramente más ligado al poder político, aquello que se combatió todos estos años, pero para quienes somos de la zona sur del conurbano, el apellido Zapac nos remite a una historia muy otra y nos remite a los hermanos Zapac, hijos del ex gobernador de Neuquén, ambos muertos en combate durante la última dictadura aquí en Quilmes, miembro de la organización Montoneros. En mi libro Montoneros Silvestres, historias de resistencia a la dictadura en la zona sur del conurbano, cuento un poco la historia fundamentalmente de el Tata Zapac, figura fundamental que en pleno momento de desbande de la organización logra nuclear tras la estructura militar todas las fuerzas militantes desperdigadas de esa experiencia social de Montoneros que había sido tan amplia y logra conformar pelotones autónomos que resisten a la dictadura durante todos esos años. Bueno, creo que ya no hay más preguntas o intervenciones. Mara había preguntado algo, comentado algo, no sé si encuentro el mensaje, en referencia a cómo me sentía en estos momentos de estar haciendo esta actividad aquí en Quilmes. Bueno, muy emotivo. Obviamente, como alguna vez Juan José Saer dijo citando a no sé quién, la patria es la infancia. Bueno, para muchos de nosotros recorrer las calles del conurbano hay un latido, un respiro diferente a transitar calles de otros lugares, como en mi caso la provincia de Córdoba, en la que he vivido en los últimos 7 años. Nunca es lo mismo transitar los mismos lugares por los que uno caminó una y otra vez. Ahora en cuarentena un poco más difícil, se sale menos con la boca tapada y con prácticamente ningún contacto social, pero está la experiencia en soledad, por lo menos, de caminar por estas calles y, bueno, también ahí hacer florecer los recuerdos, ¿no?, que aparecen cuando uno a veces inconscientemente mira una esquina, una calle cualquiera, un rincón, y se le viene algo a la cabeza que quizás había tenido olvidado durante muchos años. Bueno, les agradezco mucho la persistencia. Hay alguna gente que se ha desconectado, otra que se ha reconectado más a último momento, pero seguimos aquí, unas docenas de personas conectados en medio de esta cuarentena para sostener este Facebook Live, que como dije, la idea es que no sea unidireccional, sino que tratemos de establecer algún tipo de diálogo, conversación. Así que no solo gracias a quienes se han conectado, sino a quienes siguen sumando sus comentarios, como veo que han llegado acá. Hace 1 minuto, dice Facebook. Mariano Rodolfo Martín, compañero Cacho, vas a tener que salir de la clandestinidad, te estoy escrachando aquí en Facebook. Hace unos días, Silvia Zapac descubrió una carta del año 1978 del archivo de su padre que le envió Marcia, montonera silvestre, poniéndolos al tanto de la caída de otro compañero neuquino, el Negro Ramón. A ver, Hugo, ¿estás conectado, Hugo de la Patagonia? Acá el compañero Cacho de Quilmes está tirando una data en vivo y en directo. El compañero El Negro Ramón. Y si podía avisar a la familia. Anteriormente, igual la Orga puso al tanto a la familia Zapac cuando cayeron los 2 hermanos. Gracias, Cacho. Creo que algo de eso alguna vez había comentado. Bueno, Nico Sarale dice, hablando de etos militante, ¿qué nos podés decir? Esperen que me cayó otro mensaje y me corrió la lectura. Acá. Hablando de etos militante, ¿qué nos podés decir respecto a la militancia juvenil de la última década, que fue presentada como un fenómeno de repolitización de la juventud, reivindicada? Uy, se me están corriendo los mensajes. Reivindicada. Ay, se me cortó. ¿Dónde está? Disculpen, pero Facebook va bajando y como que me corre los
los mensajes. Bueno, ahora voy a tratar de decir algo, lo que pude leer del mensaje de la militancia juvenil. Mariana Gerardi Davico, jaja, sí, soy la negrita. Bien, negrita. Mabel Belucci, Mariano, contalo del fusilamiento. Seguramente se referirá al 26 de junio del 2002. Ahí voy a hacer alguna mención para finalizar esta actividad. Mabel, mi amiga de, no sé si de los 90, pero por lo menos del 2001 en adelante. Así que también celebrar que pasan los años, las décadas, y hay políticas de la amistad que se siguen sosteniendo. Juan Herrero, también desde Córdoba, otro compañero del movimiento campesino con quien nos cruzamos allá a lo lejos. Dice, la autonomía fue de estructuras históricas, políticas, sociales y sindicales, pero en ningún caso de la historicidad o del archivo de las luchas, y fue una autonomía que creó política, luchas y transformaciones. Gracias, Juan. Claramente la idea de autonomía no tuvo que ver en nuestro caso con pensar una desconexión con el pasado de las generaciones que nos antecedieron. Nicolás García, buenas Peti, recién me pude conectar. Bueno, ven ahí, un abrazo Willy para vos. Hugo, ahí te busco, pero es correcto lo que dice el compañero. Bien. A ver, si no me salté ningún mensaje. Me preguntaban sobre las juventudes militantes en la última década. ¿Me quieren hacer perder amigos y amigas kirchneristas? No. Bueno, vamos a ver qué podemos decir al respecto. Voy a seguramente decir cosas que ya dije en otras oportunidades para quienes me conocen. Disculpen si no tengo originalidad, pero es un poco lo que vengo pensando en los últimos años y que tiene que ver con algo que me parece que tiene que ver con una operación política, un gesto político que todo movimiento siempre tiene, que es como tratar de afirmarse en algún punto borroneando un poco la experiencia anterior si es que esa experiencia no participó de ese ciclo anterior. En el caso del kirchnerismo a mí me da la sensación que sucede que se habla siempre de la vuelta de la juventud a la política en 2010 tras la muerte de Néstor Kirchner, y creo que lo que sucede ahí es fundamentalmente que lo que hay es una gran incorporación de juventudes militantes al kirchnerismo, cosa que no había sucedido en los años anteriores, donde el kirchnerismo había interpelado fuertemente al setentismo y a camadas del ochentismo, pero menos a quienes veníamos de los 90 y mucho menos a quienes comenzaban su militancia en 2004, 2005, 2006. 2007 quizás el punto de inflexión comienza a ser 2008 con la crisis, digamos, y el enfrentamiento que se desata con las patronales agropecuarias, luego con Clarín. Y finalmente lo que sucede es que se produce un fenómeno de, yo diría, mayor masividad, de incorporación de franjas juveniles a la militancia política. Pero cuando uno mira la segunda mitad de los años 90, no así la primera, pero sí la segunda, se encuentra como, decíamos recién, la experiencia de hijos, que es fundamental para entender el 2001 y todo el ciclo de luchas previa, así como el movimiento piquetero. No se explica el movimiento piquetero sin las doñas y sin el piberío. Es decir, la potencia del movimiento piquetero está en esa confluencia de piberío politizado y doñas que comienzan a politizarse al calor de la experiencia de la organización comunitaria en el territorio, ¿no? Me parece que es esa conjunción, el rasgo característico del movimiento piquetero, y que a su vez está íntimamente ligado ese proceso de politización con todas las luchas, como decíamos, contra la ley federal y la ley superior de educación, donde toda una camada de jóvenes comienza a participar en rearmar nuevamente los centros de estudiantes, las federaciones, agrupaciones culturales, e incluso, como dije al principio, todo el movimiento contracultural ligado a la música, las ferias de fanzines, los recitales contra el gatillo fácil. Entonces, es muy difícil entender el 2001 sin esa politicidad de la juventud en la segunda década de los 90.
Y es, ya no diría muy difícil, sino prácticamente imposible entender el kirchnerismo si no es a partir de 2001. Entonces ahí lo que sucede es que hay como una especie de relato oficial progresista que sitúa un puente entre 2003 y 1973, salteándose en el medio el proceso de luchas de la postdictadura, porque se detiene solamente en los 70 e incluso los 70 de la dictadura. En general el recorte es organismo de derechos humanos, obviando también esa otra resistencia que es la resistencia obrera e incluso la resistencia guerrillera. Como contaba en el libro Montoneros Silvestres, aparece registrado eso con bastante detalle. Entonces, bueno, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Hay una puesta en relación 73-2003 y luego organismos de derechos humanos. Si uno mira todo ese recorrido de Cutralcó a Puente Pueyrredón, justamente ve que hay una politicidad muy grande de franjas juveniles que no son muy masivas, pero que son muy intensas y que tienen un nivel de incidencia social muy profundo. Aquí Hugo pega un artículo de La Mañana Neuquén, encuentran cartas sobre el destino de un desaparecido, ¿no? Ahí, bueno, para Cacho, si estás viendo, escuchando, quizás te sirve para poder leer. Juancito Caminador, justo hablábamos de tu unión, ¿no? Hermosa la musicalización que hace el Tata Cedrón de esas poesías, ¿no? Del viejo Tunión. De quien les adelanto, estoy escribiendo la biografía, así que en algún momento voy a poder publicar, si el mundo editorial se recompone después de esta crisis, la biografía de Raúl González Tunión, en una investigación que estoy haciendo dirigido por la gran Susana Chela, y que otra vez la tía Andrea Gallegos ya me prestó un pilón de libros para no romper esa tradición de seguir orientando las lecturas de las generaciones más chicas. Dice Juancito Caminador, aunque en sus juventudes zafaron de una epidemia, sin contar al HIV, ¿cuántas de esas reivindicaciones o luchas siguen vigentes? No sé si estoy entendiendo la pregunta. Aunque en sus juventudes zafaron de una epidemia, sin contar al HIV, ¿cuántas de esas reivindicaciones o luchas siguen vigentes? No sé, no entiendo la relación epidemia-reivindicaciones, pero bueno, en principio voy a decir dos cosas. Sobre lo del HIV, debería decir que no tengo idea. Lamento, pero creo que la otra vez mi amiga Mabel Bellucci me hizo referencia a la importancia que hubo en las luchas de la diversidad de esos años y la problemática del HIV, y es algo que en mis trabajos sobre la década del 90 no he abordado, con lo cual, como vemos una época en la que parece que no pasó nada, uno saca dos libros y lee otros que han publicado otros compañeros y compañeras y se da cuenta que sigue habiendo temas sin investigar, sin trabajar, o que han sido investigados si uno no ha leído, ¿no? Como en este caso. Y respecto de las reivindicaciones y luchas vigentes, creo que hay muchísimas que siguen presentes hoy, que estuvieron presentes durante el macrismo, pero también que estuvieron presentes durante todo el kirchnerismo. Sin ir más lejos, que las policías, ¿no? En esto que trabaja mi gran amigo Esteban Rodríguez Alzueta, que es el problema de las fuerzas de seguridad, ¿no? O sea, después de que levantaron la colimba durante el menemismo y que las Fuerzas Armadas quedaron corridas como factor de poder, ¿no? A diferencia de los 80, donde había alzamientos carapintadas y siempre un fantasma de retorno del golpe de Estado, etc., me da la sensación que desde mediados de los 90 en adelante, corrido ese problema, el gran problema es el de las policías, la federal, pero sobre todo las provinciales. Sin ir más lejos, estando en Quilmes y hablando de historia, no podemos dejar de mencionar el caso de Agustín Ramírez, aún impune, aún agenda de lucha, ¿sí? Justamente anoche el cura Alfredo me mandó un texto que están trabajando en torno a este reclamo, ¿no? Otra figura emblemática, ¿no? El cura Alfredo, ex cura, ahora con su mujer y sus hijas
viviendo como siempre en esta zona sur del conurbano, es un caso emblemático, ¿no? El gatillo fácil, que ya no es de los 90 sino de los 80, pero que se sostuvo y que se sostiene y que muestran cuando se declara, por ejemplo, una situación como la actual de emergencia sanitaria y de aislamiento social preventivo, obligatorio, etcétera, como rápidamente surge una pulsión de las fuerzas represivas para aprovechar esa situación como vía libre para poder hacer de las suyas, ¿no? Lo mismo a veces a la salida de recitales, ¿no? O en el simple transcurrir de la vida de pibas y sobre todo pibes de conurbano, de los conurbanos de este país, que son verdugueados por la policía si los ven a la noche en una esquina, en la parada del bondi, etcétera. Sandra Sánchez, excelente charla Mariano, te esperamos por la turquesa de San Clemente cuando pase el temblor, abrazo como los de antes. Bueno, gracias Sandra, obviamente quienes me conocen saben que todos mis libros los he presentado por todo el país, mochila al hombro, cajita en encomienda, porque la mejor forma de establecer un diálogo político es recorriendo los lugares, ¿no? Yendo allí donde hay gente que se organiza y lucha y establece dispositivos para establecer conversaciones. Bueno, creo que no hay ningún comentario ni pregunta más. Me queda retomar la intervención de Mabel Bellucci sobre el fusilamiento de Darío y quizás un comentario final sobre la masacre de Avellaneda. Prácticamente no he dicho nada de la militancia de Darío en el marco de los MTD. Entiendo que es la parte más conocida. Todo el trabajo de organización de asambleas, de organización de movilizaciones, de cortes de ruta, de coordinaciones de los grupos, en nuestro caso la Aníbal Verón, de trabajo productivo y comunitario, la imagen de Darío en la bloquera, ¿no? Darío tomando tierras para armar su casa. Voy a mencionar estas cosas en función de la intervención de Mabel para cerrar, ¿no? Pero me parece importante dar cuenta, y ahí sí creo que hay un cambio de etos militante de los 90 a 2001, así como fue diferente al de los 70 y los coletazos de los 80 al de los últimos años, ¿no? Donde para nosotros, nosotras, la experiencia, por ejemplo, los MTD, no implicaban una actividad de ir al barrio, es decir, tener nuestras vidas y luego ir al barrio a hacer una actividad. Algo que es muy común en este sentido, y no quisiera hacer un juicio moral, sino una descripción solamente, porque me parece que eso marca una distinción con pibes como Darío o como Agustín Ramírez. Y aprovecho porque entró un mensaje de Orlando, compañero también de aquí de Quilmes, que dice: Mariano, qué importante recordar a Agustín Ramírez, hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario, número 32 de impunidad. Gran deuda de la democracia con el pueblo, un abrazo inmenso. Gracias, Orlando. Tal cual. En algún punto el caso de Darío y Maxi también quedaron impunes, ¿no? Se ha juzgado a Franchotti y Acosta, que fue el comisario y el cabo que era su chofer, que ejecutaron el disparo. Eso fue una gran conquista a partir de una gran lucha y una gran presión social sostenida durante mucho tiempo. Se logró un aspecto de justicia en ese sentido, pero otro quizás irresoluble en los marcos de este sistema, que es el juicio sobre las responsabilidades políticas, ideológicas de la masacre de Avellaneda, cuya principal figura es el entonces presidente interino Eduardo Duhalde, ¿no? Con quien ya habíamos tenido niveles de confrontación durante todos los 90. ¿Sí? No olvidemos que la disputa de las izquierdas, pero también de los peronismos no minimizados, digamos, en los territorios eran contra el aparato de los punteros del PJ, entonces gestores del ajuste neoliberal, ¿no? Entonces,
ya venía como la cosa caldeada de muchos años, y la masacre de Avellaneda no se explica sino a través de ese intento de fase autoritaria y represiva del régimen que trata de leccionar a un movimiento popular con niveles de beligerancia muy fuerte y con niveles de masividad muy grandes tras diciembre del 2001 con un hecho criminal. Entonces, en ese sentido, la masacre de Avellaneda tiene un momento de victoria popular, Mabel Bellucci y Felipe Solá. Sí, la lista es larga, hay varios. Durante muchos años había un afiche con todas las caras. Yo ahora estoy mencionando fundamentalmente a Duhalde porque me parece que es la cabeza principal que en ese momento estuvo a cargo del Ejecutivo. Obviamente después hubo otras responsabilidades de distintos funcionarios con niveles muy importantes dentro del gobierno, que hacen que la masacre de Avellaneda, como decía, en algún aspecto quede aún impune. En el caso de Agustín Ramírez es aún más impune porque incluso durante mucho tiempo se negó oficialmente que haya sido un asesinato. Mencionaba las cuestiones de Darío en la bloquera, Darío en la asamblea, Darío, cosas incluso que hoy producen una ternura inusitada, ¿no? Darío en el barro de Montechingolo armando teclados de cartón para que la gente aprendiera a usar ficcionalmente una computadora, ¿no? Muestra un ethos militante muy ligado a la vida cotidiana. Eso era lo que quería subrayar. A diferencia de lo que veo en los últimos años, e insistía en que esto no es un juicio moral, sino una descripción de cambios de dinámicas de época, donde hoy muchas veces lo que hay son dinámicas de juventudes militantes que van a un barrio, ayudan a organizaciones, a diferencia de la experiencia de pibes como Agustín Ramírez, como Darío, como el caso de las personas que mencioné que fuimos compañeros, compañeras de Darío y Maxi, Grillo, Daniela, Willy, que vivíamos en los mismos lugares donde organizábamos nuestra lucha cotidianamente, que comíamos en ese comedor, que cobrábamos un plan social, ¿sí? Como muchos en la actualidad incluso seguimos sosteniendo, ¿no? Quienes en algún punto participamos de este fenómeno que hoy se puede denominar como el precariado, también en muchos casos tenemos parte de nuestras actividades ordenadas de manera autogestiva, cobramos un salario social complementario luego de las luchas que dieron los movimientos de trabajadoras y trabajadoras de la economía popular, de las que fuimos parte, quizás desde otros lugares, haciendo difusión, haciendo formación. Entonces, eso marca un ethos militante de la época, que es estar allí no solo en la actividad militante, sino en el laburo, en la vivienda, y me parece que eso marcó un pulso de cotidianeidad y de vínculo entre militancias y base social muy profundo. Con esto no quiero decir que hoy nadie lo haga, sé que hay mucha gente que también tiene esa dinámica y quizás otras no, y bueno, será parte de las características de la época y hoy se reconfigurarán las militancias en ese sentido, pero creo que parte de esa dimensión militante que ha simbolizado tanto Darío tiene que ver con esa cotidianeidad, no tanto con el discurso público que lo tenía y siendo un pibe de 20 años entiendo con mucha claridad y puede verse su imagen y su voz en videos en YouTube o audios que circulan de entrevistas radiales y está claramente, pero no tanto por eso, no tanto por su nivel como cuadro, digamos, en términos de la capacidad que podía tener en términos de la organización política entendida en términos clásicos, sino me parece por ese pulso, por ese vínculo incluso afectivo con las doñas, con el resto de pibes y de pibas, que tenía que ver con la realidad de vivir ahí, de estar todo el día compartiendo el comedor, la asamblea, la organización de la marcha, el corte de ruta, la juntadita a la noche para tomar una birra y quizás, no el caso de Darío, como dije, pero de otras pibas y pibes, bailarse una cumbia o un cuarteto, ¿no? Y de algún modo eso es lo que quiebra la masacre de Avellaneda. Aprovecho. Monchi, gracias Monchi. Dice Eduardo Duhalde, presidente de la Nación.
el ex vice jefe de la CIDE, Oscar Rodríguez, el ex gobernador Felipe Solá, ay, se me corrió el mensaje, acá está, Luis Genú, ministro de Seguridad de la provincia, el ex jefe de gabinete Alfredo Atanasov, Jorge Banossi, ministro de Justicia, el ex secretario de la Presidencia Aníbal Fernández, el ex secretario de Seguridad Interior Juan José Álvarez, sigue el mensaje para abajo, Carlos Federico Rucauf, ex gobernador de la provincia y ex ministro del Interior, Jorge Matkin. Gracias, Monchi. Acá están los nombres a los que hacía referencia, que aparecieron durante mucho tiempo en banderas y en pancartas, ¿sí? Bien, aprovecho últimos mensajes. Marisa Muñoz, MTD, semillero de militancia de jóvenes y algunos no tan jóvenes que despertamos con la explosión de la lucha de las manzanas. Darío, solidario hasta su último minuto. Bien. Bueno, eso, ¿no? Me parece que justamente fueron momentos de mucha politización del cotidiano, como decía, de las donias y el piberío. Me parece que esa es como la característica del movimiento piquetero, no se explica una sin la otra. Un piberío politizado podía ser un lindo grupo cultural, un centro de estudiantes, ¿no? Una pequeña agrupación barrial. Un grupo de donias resolviendo problemas en el territorio podía ser una interesante organización social. Creo que la característica de movimiento político social que tuvo la experiencia piquetera se debe a esta confluencia, a esta, ¿no? Relación permanente entre piberío y donias en el territorio. Había también algunos hombres, pero la característica en general era eso, pibas y pibes jóvenes y donias que fueron politizando al punto de ser las grandes protagonistas de ese trabajo que de algún modo también hoy explica, me parece, la realidad del precariado, ¿no? Cuando uno ve miles y miles y miles de mujeres en todo el país garantizando la reproducción y garantizando tareas elementales de la organización popular, es difícil de explicar si no es con todo este recorrido, ¿no? Monchi vuelve a escribir, nombrarlos hasta que se haga justicia, claro que sí. Bien, ¿qué más quisiera decir para ir cerrando? Bueno, agradecer nuevamente a toda la gente que persistió. Ya vamos 1 hora y media de conexión. Algunos se fueron desconectando y otros y otras se fueron conectando más tarde. El video queda grabado, también por si alguien se enganchó hace un ratito, el video queda grabado en mi muro, después lo voy a subir a mi canal de YouTube, también Profanas Palabras, por si alguien lo quiere ver completo o compartir. La verdad que les agradezco mucho, tenía mis dudas en estos días que también hay muchas cosas, muchas urgencias. Hacer una actividad como esta, online, que dificulta el formato de Facebook, la interacción, pero bueno, hemos sostenido durante un tiempo muy largo la actividad y con bastante participación, así que me pone muy contento, porque si hay algo de ese ethos militante del 2001 y de esa experiencia de los años 90, es esta idea tan repetida entre todos y todas, ¿no? La ronda, la idea de poder poner a circular la palabra, esa perspectiva más freireana de la educación popular, que establece que no hay nadie que sepa todo y no hay nadie que no sepa nada, ¿no? Sino que hay saberes que circulan, saberes prácticos, saberes teóricos, que van haciendo a la complejidad de una praxis de transformación. Bueno, leo último mensaje o último si alguien más quiere sumar algo y hago mi última intervención para cerrar esta actividad. Lucas Rosales, Mariano, pensando en el aparato represor, seguir oprimiendo por momentos más intenso, pero seguir los movimientos sociales. A ver, se me cortó acá el mensaje. Pensar algunas estrategias para enfrentar un avasallamiento policial. Bernardo Ballesteros, muy valiosa esta charla, gracias. Bueno. Bueno, Lucas, no sé ahora si tengo condiciones como para desarrollar algo ahí. En relación a eso, tiraré alguna idea. ¿Quién más? Nassim, muy bueno Mariano, muy bueno traer a la memoria nuestra historia popular. Rodolfo Mariano Martín, muy bueno Mariano, gustazo escucharte, gracias Cacho.
Bueno, la última pregunta ahí la voy a ligar entonces con la masacre de Avellaneda. Pepi Cienfuegos, gracias por compartir tu militancia y la de Darío. Sirve para escuchar toda esa experiencia y para tener siempre presente a todas las generaciones que pusieron el cuerpo para cambiar las cosas. Bien, Pepi, saludos para Mar del Plata también. Bien, me da la sensación que hay un saber acumulado en el movimiento popular argentino y ciertas dificultades estructurales. Como siempre dice mi amigo Esteban Rodríguez Alzueta, que creo que no se ha comunicado hoy, pero siempre estamos más o menos en comunicación. Él insiste y todo el trabajo que hicieron desde el SIAG de La Plata, que es un organismo de derecho humano que trabajó mucho el tema del derecho a tener derechos, ¿no? Siempre corremos atrás de la urgencia o el hecho consumado, ¿no? Siempre estamos yendo atrás del pibe que mataron, de la piba que secuestraron, de la persona que fue golpeada o amedrentada en el barrio o encarcelado en algún momento, pero nos cuesta mantener un dispositivo organizativo más preventivo y darnos las tareas como para garantizar una autodefensa más allá del momento puntual donde los hechos suceden, ¿no? Creo que ahí hay una falencia, un problema más de tipo estructural, pero luego creo que hay un aprendizaje que tiene que ver con sabernos que hay una tarea que es la que venimos, entiendo, sosteniendo y que tanto el precariado como los feminismos han mostrado su eficacia, que es la masividad, ¿no? Es decir, en general sostener procesos de luchas de masas genera como una especie de escudo que preserva a la fuerza popular un poco más de los ataques más abiertamente represivos por parte de sectores, digamos, de fuerzas represivas o de fuerzas no estatales, pero íntimamente ligadas con el aparato represivo. Luego también poner un vínculo estrecho entre militancias territoriales o de espacios sociales concretos de lucha y esa trama de profesionales, ¿no? De abogados, de académicos, académicas, que hacen también que los sectores populares tengan otro tipo de respaldo en la opinión pública, digamos, porque siempre también sucede eso, ¿no? Como que hay algo con los sectores populares, que si matan a un negrito no pasa nada. El caso Maldonado fue emblemático, ¿no? Un gran escándalo por el caso Maldonado que había que hacer y una situación prácticamente desapercibida frente a Rafael Nahuel, ¿no? Un pibito de la Patagonia que costó que saliéramos con la pancarta a decir todos somos Rafael Nahuel, ¿no? Y después también ciertos vínculos con sectores estatales, que creo que en los 90 fue mucho más difícil, porque en general el Estado en los 90 era más en bloque enemigo, y además porque el aprendizaje de luchas también fue generando que esas instancias se fueran gestando. Entonces saber que no es lo mismo que vos tengas el respaldo de algún sector del Estado a que no tengas ninguno. Así como no es lo mismo tener abogados que no tenerlos, o tener respaldos de sectores académicos que no tenerlos. Eso me parece respecto de la cuestión represiva. Bueno, leo los últimos mensajes y cierro con una última intervención. Andrea Gallegos, muy buena la charla, siempre interesante y didáctico escucharte. Abrazos desde Citibel. Gracias, Andrea. Nasim, hace pocos días la gendarmería fusiló a un pibe en Bajo Flores. Claro, lo que estábamos diciendo, no se siguen repitiendo casos como esos. Juan Herrero desde Córdoba, sin nostalgias, pensando en el hoy. Ay, se me borró. Bueno, disculpa Juan, estaba leyendo y se me corrió el mensaje, no lo leo ahora. Jorge Boitovich, la policía de la provincia de Buenos Aires, según tu óptica y viendo su forma de proceder, ¿represión continúa teniendo la misma formación represiva o cambió? Ah, Jorge, ahí me mataste, che, la verdad que no sabría responderte más. Mi amigo Esteban Rodríguez Alzueta, vuelvo a citarlo, él estudia un poco estas cosas, seguro sabe. Ya le vamos a preguntar qué pasa con la formación de las policías, etc. Y Gerita, compañero también del MT de Almirante Brown, que anduvo su tiempo por Venezuela. Abrazo, compañerazo. Aguante el gen
Tediano. Pelado Rodríguez, desde Altagracia. Gracias, Mariano, por esta charla. Intercambio. Bueno, gracias a ustedes. Creo que había algún otro mensaje más. Cuando van bajando no los estoy encontrando para leer. Así que si hay algún mensaje que no leí, pido disculpas. Es solamente por eso. No porque me lo pasé por alto. Bien. María Emilia Farías, no, lo está viendo, mentira, no es un mensaje. El celular me va avisando acá cartelitos. Bueno, gente, me parece que para cerrar queda pendiente lo del fusilamiento de Darío. Me parece que el trabajo que han realizado compañeras y compañeros en el libro ese que se llama Darío y Maxi Dignidad Piquetera queda a las claras registrado en una investigación bastante rigurosa dos cosas. En primer lugar, que Darío no estaba marcado. Creo que esto es importante decirlo en rigor de verdad histórica, porque una primera versión que circuló en su momento fue que fueron por Darío porque estaba marcado. Esto se comprobó que no es así. Darío pasa a la estación, luego vuelve preocupado por sus personas cercanas, lo ve a Maxi, se queda. La patota de la policía entra y lo fusila. Darío ya estaba Maxi estaba prácticamente ya agonizando. Darío le tiende una mano, le toma el pulso, ¿no? Su ahí memoria también familiar, ¿no? Siempre destaqué esta cuestión de su papá, de su mamá, enfermeros, laburantes, ¿no? Cómo marcaron esa perspectiva también de solidaridad, de preocuparse por el otro, incluso en su salud, ¿no? Él queda ahí y lo matan, digamos, ¿no? Eso está un poco, me parece, comprobado. No es que fueron por él, dispararon al voleo, ahí lo hieren a Maxi como a otros tantos compañeros y compañeras. Darío no está herido hasta el momento. Cuando entra a la estación queda como en esa encerrona y es asesinado. El otro tema me parece fundamental para rescatar es el accionar planificado y criminal por parte de las fuerzas represivas. Esto de que van tirando balas de plomo y recogen los cartuchos para ocultar la evidencia, y que hay un entramado de coordinación entre las fuerzas represivas y entre el mando unificado de las fuerzas represivas y el poder político. Eso está como claramente comprobado. Me parece que el resto es la historia que se conoce sobre todo por las fotos del ruso Kovaleski. Me parece también importante dar cuenta de la actitud de los medios y los compañeros y compañeras periodistas independientes, de los medios comunitarios, autogestivos, que están siempre ahí haciendo su labor, como también una intervención militante, Indymedia, en Red, ¿no? Los grupos de aquellos años. Bueno, en el caso del ruso creo que estaba vinculado a Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que registraron aquello que los medios comerciales, no las empresas periodísticas, o bien no registraron, o bien registraron y ocultaron, como Clarín, ¿no? Liliana Norma Cervinio dice: el Hospital Fiorito estaba preparado para atender a los heridos, claramente. Regina Hernández: América Latina resiste desde la memoria. Yosinapa viva, gracias. Mariano Casado: saludos, Mariano, desde el barrio, linda charla nutritiva. Agus Ferfer: muy bueno el vivo, Mariano. Bueno, gracias a quienes suman sus últimos comentarios. Lo de Liliana, claramente, el Hospital Fiorito. Hay como muchos aspectos que unos reconfirman a otros, de que fue una planificación criminal, todo el trabajo previo de intervención en los medios por parte de los funcionarios del dualdismo, como bien se muestra en el libro Darío y Maxi Dignidad Piquetera. Libro de inspiración walshiana, ¿no? De un movimiento popular que con sus militancias hace contrainteligencia, investiga y muestra rigurosamente la evidencia. Romina Romirós: habían armado el escenario mediáticamente también, claro, como estábamos comentando. Todo indica eso, ¿no? Una operación criminal del poder político a través de las fuerzas represivas para reprimir una protesta social, pero además para aleccionar, ¿no? Esas, de algún modo, corrientes más radicalizadas, ¿no? Más insurgentes.
que estaban presentes en el movimiento popular en aquellos años. Allí también hay un cambio de lenguajes, de etos militante, ¿no? que salió un poco esa intervención hoy. Como forma de anécdota ya y para ir cerrando un poco la idea de reunión preparatoria de una medida de lucha, siempre había un punto que era hipótesis de conflicto, algo que luego se fue perdiendo en el horizonte de las luchas, ¿no? En la Argentina por lo menos. Es decir, había una corriente del movimiento popular en la cual nos inscribíamos quienes militábamos en la coordinadora Aníbal Berón, que entendíamos que había que ir radicalizando el proceso de lucha y de enfrentamiento contra el régimen. Y eso implicaba que pasabas de la movilización al corte, del corte de ruta al corte de puentes, del corte de puentes a los bloqueos a la capital federal, de los bloqueos a la capital federal sin represión a situaciones represivas que debían ser enfrentadas con autodefensa popular. Eso es fundamental para entender el contexto. Bernarda Ballesteros, Pepe Mateos y las fotografías que fueron documento. Claro, Pepe Mateos de Clarín que luego salen, pero el primero que sale con las fotos es el ruso Kovaleski que dice Clarín muestra una foto fantasmal, aquí están las fotos. Luego creo que Pepe Mateos revisa su material y se da cuenta de que algo no andaba bien ahí. Está también el documental La crisis causó 2 nuevas muertes que cuenta un poco esa historia. En un momento tecnológico también muy diferente. Fíjense, ustedes salen las fotos publicadas al otro día en un diario y todavía los fotógrafos siguen revelando rollos para ver qué encuentran, ¿no? A diferencia de hoy que es todo digital. Entonces, bueno, de algún modo mi análisis siempre rondó en torno a eso. El ciclo de luchas es de Cutralcó a Puente Pueyrredón porque justamente la masacre de Avellaneda lo que hace es reintroducir ese terror que había sido de algún modo barrido con las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando De la Rúa larga el estado de sitio y la gente sale masivamente a las calles y lo enfrenta al punto de sostener durante horas enfrentamientos a piedrazos contra la policía y hacer que el presidente tenga que renunciar e irse en helicóptero. Eso vuelve para atrás con la masacre de Avellaneda. Después de la masacre de Avellaneda se borra del punto de los temarios la hipótesis de conflicto y se borra del horizonte de la perspectiva de lucha popular el enfrentamiento directo con el régimen. Y abre la etapa que todos y todas conocemos, que es la de una situación nacional pero también latinoamericana, que es un ciclo nuevo donde de algún modo las luchas, las reivindicaciones populares pasan a estar mucho más mediadas por el Estado y donde la cuestión institucional de gobiernos progresistas o de corte popular empieza a estar en la discusión y esas experiencias de algún modo se metamorfosean en otras que persisten, otras se disuelven y otras nuevas nacerán y darán, darán perspectiva a eso. Bueno, Cristina Nagui dice, largaste antes, no era a las 21, no, a las 19. Quedó grabado igual, Cristina, si querés verlo entero en el muro, ni bien termina queda. Podés verlo desde el inicio, empezamos 19 horas hiperpuntual. Bueno, último entonces, con esto ya cierro, gracias por las intervenciones, la participación. Quería rescatar algo muy breve también que aparece en mi libro de Cutralcó a Puente Pueyrredón, para rescatar una imagen, y con esto despedirnos en este homenaje a Darío y a Maxi, que es el horno de barro, ¿no? Como de algún modo el horno de barro simboliza toda esa cotidianeidad de la lucha que no era la de las movilizaciones y los cortes de ruta, sino la lucha cotidiana en la barriada. Cuenta Aristóteles, filósofo griego, un relato que es que unos forasteros que iban de visita a la casa de Heráclito, al ver que éste calentándose junto a un horno, se detuvieron sorprendidos, sobre todo porque él, al verles dudar, los invitó a entrar diciéndoles esta frase: también aquí están presentes los dioses.
Como bien señaló Martin Heidegger, citando al propio Heráclito, la estancia ordinaria es para el hombre el espacio abierto para la representación del Dios, o sea, lo extraordinario. Bien, si bien Martin Heidegger fue un filósofo ligado al nazismo, no vamos a hacer alusión a ese costado ahora. Me quedo con esta idea, ¿no? La estancia, lo ordinario, es para el hombre, es decir, para mujeres, hombres, existencias diversas, diríamos hoy, el espacio abierto para la presentación del Dios, entendido al Dios como lo extraordinario. Entonces, podemos pensar que en lo ordinario hay lugar para que acontezca lo extraordinario. A partir de este breve relato de la historia de la filosofía en la Argentina del 2020, quizás preguntarnos entonces cómo hacer para que esos gestos, a veces presentados como extraordinarios, que pueden realizar las militancias en su labor cotidiana, en un medio social en donde en los 90 primó la regla del sálvese quien pueda y hoy quizás prima la del emprendedorista individual. ¿Cómo hacer entonces para que esas acciones que parecen extraordinarias de promoción de la comunidad, de promoción del trabajo colectivo, se transformen en algo ordinario? Es decir, cómo hacer para que la cotidianidad de los valores, de la solidaridad, sean algo cotidiano. No hacer de la solidaridad con el otro, no hablar por los demás, gesto de indignidad, sino una apuesta porque la dignidad se haga costumbre y entender la dignidad como esa dimensión contenida en el acto de pensar, de estar en cuerpo presente y en voz, no por los demás, no hacer las cosas por los demás, sino junto con los demás. ¿Cómo hacer entonces una experiencia donde el horno de barro, como se simbolizó en los 90 en las barriadas populares, sea un símbolo de el entrelazamiento de una experiencia que para calentar, como dice el viejo dicho, siempre debe surgir desde abajo? Bueno, gente, con esto me despido, recordando que estamos haciendo esta actividad hoy lunes 22 de junio de 2020, en la semana que se conmemoran los 18 años de la masacre de Avellaneda, el próximo viernes 26 de junio, donde asesinaron a nuestros compañeros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. En su memoria, en la memoria de Teresa Rodríguez y de quienes han sido asesinados por el aparato represivo del Estado, pero también por las bandas que a veces circulan en los barrios y no son exactamente el Estado, pero que tienen, digamos, un entrelazado con el poder que busca oprimir y dominar al pueblo, han caído en estos años. Mariano Ferreira, Cristian Ferreira, montones de mujeres y de hombres de nuestro pueblo que muestran también que en la posdictadura estamos en una democracia que es una democracia castrada, como dijo León Rosichner, una democracia de la derrota, como dijo Alejandro Horowitz, que no expresa más que una tensión entre aquello que dejamos atrás y aquello que pervive como huella, como terror introducido en el inconsciente de nuestra sociedad para bloquearnos las perspectivas de una transformación radical y completa de las sociedades injustas en las que vivimos. Así que por Darío y por Maxi presentes, que están circulando ya mensajes aquí de saludos finales, por ellos, por ellas, por quienes también cayeron resistiendo o fueron secuestradas o asesinadas en estos años de posdictadura, hacer este momento un momento de ejercicio de construcción de una memoria popular que no sea nostalgia, que no sea regocijo en el dolor que producen las muertes, sino que sea, como decía Walter Benjamin, inspiración para nuevas luchas, tejer secretos compromisos de encuentro entre las generaciones
que pasaron y la nuestra y las generaciones que vendrán. Por los antepasados esclavizados, oprimidos y que se rebelaron contra esas situaciones, dedicamos entonces esta actividad que llega a su fin, que queda grabada en mi muro de Facebook, Mariano Pacheco, y que subiré también a mi canal de YouTube, Profanas Palabras. Allí pueden ver otras imágenes de otros videos o seguir también algunas de las cosas que voy escribiendo en mi blog Profanas Palabras. Mi nombre es Mariano Pacheco, por si alguien llegó más por algún contacto de alguna persona amiga. Y hemos conversado entonces en homenaje a Darío y Maxi, Aníbal Verón, Teresa Rodríguez y los nombres que siguen apareciendo aquí en este Facebook Live, que no es otra cosa que una intervención militante desde nuestras casas en un contexto de pandemia, de crisis sanitaria y de situación de crisis mundial que abre la pregunta nuevamente por qué tipo de humanidad queremos ser. Muchas gracias por la participación y nos seguimos encontrando, esperemos que prontamente, en las calles.